Tiempo, por favor. Si en dado caso no pudieron hacerlo, me escriben en el chat, no hay ningún problema, no pudo hacerlo, ya bien sea por tema de tiempo, no se entendió, no fue claro, pero la idea es que ustedes, por favor, sean participativos con estas clases. ¿Para qué? Para que sea un poco más dinámica y que no solamente se quede con el criterio del profesor o del instructor en este caso. Por favor, quiero que ustedes me indiquen si pudieron analizar el archivo, si pudieron realizarlo o por lo menos empezar a hacerlo para poder confrontarlo acá y poder desarrollarlo en clase. ¿Listo? Marta me dice que no pudo hacerlo, no hay ningún problema, Marta. El resto, por favor, quiero que me confirmen. Listo. De dado caso, si no puedo realizarlo, entonces que lo hagamos de manera conjunta. Perfecto. Entonces, basado en esto, yo lo que hice fue pasar este archivo en un Excel. Fíjense que lo que hice fue copiar y pegar la información acá. ¿Correcto? Pero fíjense que yo al copiar y pegar la información en el archivo de Word, recordemos que mira que al lado del dato o de la cuenta me coloca el valor o el rubro de dicha cuenta. Te pregunta inicialmente cómo podemos extraer ese valor de cada cuenta para poder realizar bien el estado de situación financiera y que me pueda cuadrar el balance. ¿Me confirman si por favor ustedes saben cómo realizarlo? ¿Para qué, profe? ¿Para que quede como en columnas? Sí, claro, como en columna. No es como por inicio, datos. Bueno, entonces miren cómo no, gracias por la participación. Entonces, miren cómo lo vamos a hacer. Yo lo realizo de esta forma. Yo voy a seleccionar toda la columna donde tengo los datos inicialmente. Me voy aquí a datos y hay una parte donde dice herramienta de datos, dice texto en columnas. ¿Todos logran observarlo? Sí, señor. Sí. Perfecto. Entonces, cuando voy a texto en columna, le voy a dar clic acá, me arroja esta ventana. Me dice, asistente para convertir el texto en columna, paso 1 de 3. Entonces, me da dos opciones. Una, que me diga, elige el tipo de archivo que describa los datos con mayor precisión. En este caso, un delimitado, es decir, por algunos caracteres como comas o tabulaciones para separar algunos campos, etc. U otro de ancho fijo. Quiere decir que los campos están alineados en columna con espacio entre uno y otro, pero están de manera sincrónica. Quiere decir que si yo aquí de ancho fijo, la idea es que todos, mire que soy el siguiente, estén en la misma que el mismo extensión o el mismo largo. Pero fíjense que hay unos que no. Miren que acá termina acreedores comerciales y por acá termina lo que es activos financieros disponibles para la venta. Entonces, esta opción no me permite hacerlo. Le puedo dar acá en delimitados. Mire que le voy a dar siguiente y me arroja el siguiente paso. Me dice, esta pantalla le permite establecer los separadores contenidos en los datos. Entonces, mira que me dice 1, ya aquí yo lo tengo seleccionado, pero para que ustedes vean cómo sale, me dice por tabulación, por punto y coma y por espacio. Podríamos hacerlo por espacio, pero recordemos que tenemos varios espacios. Miren que acreedores comerciales tiene un espacio, luego de comerciales también tiene otro espacio, luego de corto plazo tiene otro espacio, etcétera, etcétera. Punto y coma no tenemos para que lo pueda separar. La coma, lo que me va a separar son estos ceros, porque el resto lo demás no está separado por coma. Y aquí me da la opción de otro. Este otro yo le puedo colocar el símbolo, correcto, o el separador que tiene ahora mismo el texto. En este caso, fíjense que todos tienen antecedido del valor el signo peso. ¿Correcto? Te le voy a dar acá el signo peso. Le voy a dar siguiente y fíjense que de manera automática apenas que coloco otro signo peso, miren que acá ya se me separa el valor del total de la cuenta. Le doy siguiente y le doy finalizar. Fíjense que ya ahora acá que me arroja, me coloca los valores ya en una columna totalmente diferente y me deja acá solamente los datos o las cuentas. Perfecto, ¿todos vieron cómo se realizó el ejercicio? ¿Tienen alguna duda? ¿Me confirman, por favor? Agradezco a todos la participación. ¿Pudieron ver el ejercicio? Si fue claro,
pudieron intentarlo o, de acaso, entendieron cómo fue el paso a paso para extraer los valores del dato de la cuenta. Entonces, miren que ya aquí me quedan todos los valores. Y aquí yo puedo convertirlo en pesos. Colocar nuevamente el símbolo y la moneda y que tenga el símbolo y que no tenga decimales, si así lo deseo. Y aquí, mira que aquí ya toma todos los valores. Entonces, ahora la idea aquí es clasificarlo. Si es un activo, es un pasivo, es un patrimonio y cuál es su clasificación, si es corriente o no corriente. ¿Correcto? ¿Quién me ayuda con el primero? Acreedores comerciales a corto plazo. En este caso, yo diría que esto es un pasivo. Pasivo. Un pasivo. Y como es a corto plazo, lo puedo clasificar como corriente. Perfecto. Luego tenemos un activo biológico a largo plazo. Que como el nombre lo dice, aquí sería un activo. Y como es a largo plazo, sería no corriente. Perfecto. Aquí sería activos financieros a valor razonable con cambios en el resultado. Aquí sería un activo, pero sería corriente o no corriente. ¿Me confirman, por favor? No corriente. No corriente. ¿Por qué sería no corriente? Vamos a especificar acá en no corriente de acuerdo a la participación, pero de pronto quisiera saber si en dado caso tiene alguna idea por qué fue no corriente. Porque puede ser corriente, ¿no? Listo, acá tenemos activos financieros disponibles para la venta a largo plazo. Su nombre lo dice, activo y un no corriente. Listo. Tenemos activos intangibles. Sería un activo, pero sería corriente o no corriente. Colocar aquí que es no corriente. Activos por impuestos, perdón, activos no corrientes clasificados, pero mantenidos para la venta. En esta casa se puede colocar aquí como si no corriente, pero como está disponible para la venta, o sea, quiere decir que en cualquier momento se puede vender, lo puedo pasar a corriente. Activos por impuestos diferidos. Sería un activo no corriente. Capital pagado. Sería patrimonio. Colocarle patrimonio neto. Cuentas por pagar a entidades relacionadas a corto plazo. De cuando es cuentas por pagar, es decir, es un pasivo. Y como es a corto plazo, sería corriente. Luego pasamos a deudores por ventas y otras cuentas por cobrar. Sería un activo y sería corriente. Efectivo y equivalente de efectivo sería un activo y corriente. Luego, impuesto a la renta. Sería un pasivo corriente. Inventario. Sería un activo corriente. Luego tenemos inversiones en otras empresas. Serían pasivos, pongamos que son a largo plazo, y la vamos a colocar, perdón, sea un activo, y sería no corriente. Luego tenemos obligaciones con instituciones de crédito a corto plazo y a largo plazo, que serían pasivos, y la de corto plazo sería corriente, y la de largo plazo sería no corriente.
Luego, pasivos asociados, clasificados como activos para la venta. De aquí decimos pasivos. ¿Y sería corriente o no corriente? Claro que es un pasivo corriente. Pasivos por impuestos diferidos. Sería un pasivo no corriente. Plusvalía comprada, quiere decir un goodwill. Goodwill. ¿Esto cómo lo estaríamos catalogando? Sería un activo no corriente. Luego tenemos prima en acciones. Sería patrimonio. Coloca la quineta. Luego tenemos propiedad, planta y equipos. Serían activos no corrientes. Luego, propiedades de inversión. Serían activos no corrientes. Luego tenemos provisiones a corto plazo. Serían pasivos, pasivo corriente. Luego una reserva de capital. Sería patrimonio. Vamos a colocar aquí. Luego tenemos resultados acumulados. Sería patrimonio. Luego tenemos utilidad o pérdida del ejercicio. También sería el patrimonio neto. Luego, participaciones no controladoras. Sería un patrimonio. Y la vamos a colocar. Listo. Ustedes de acuerdo acá ya la clasificación que hemos realizado, vamos a proceder a hacer el estado de situación financiera de acuerdo a su estructura. ¿Cómo podemos realizarlo acá en Excel? Ya teniendo esta clasificación, teniendo el valor, la cuenta, el dato o el detalle, con su respectiva cuenta y su clasificación en corriente o no corriente. ¿Cómo podríamos realizarlo? ¿Quién me da una idea? Pues fíjense que acá podemos insertar una tabla dinámica. Inicialmente esto lo puedo convertir en una tabla, como les dije ayer, y la convierto en una tabla de Excel. Miren que automáticamente apenas que le doy Control T, voy a hacer nuevamente, me coloco dentro de la información y Control T, miren que me selecciona el rango que contiene la información. Me sale una nueva ventana, me dice crear tabla, me dice dónde están los datos de la tabla y me muestra el rango. Es decir, desde la celda A6 hasta la celda D33. Me pregunta si la tabla tiene encabezado. En este caso sí tiene, que es detalle, valor, cuenta y clasificación. Al darle a aceptar, fíjense que automáticamente me cambia el color de la tabla. Esto no es impedimento para que yo le pueda cambiar el color, ya bien sea el tradicional o de pronto algunos colores que yo sean de mi gusto o colores corporativos. ¿Cómo lo puedo hacer? Recordemos que apenas que yo selecciono y convierto esto en tabla, se me habilita en la parte superior derecha la pestaña Diseño de tabla. Y cuando se me habilita esta, mira que me sale una cantidad de opciones, la cual yo puedo cambiarle el nombre a la tabla, si quiero, voy a colocarle esta situación financiera, lo puedo cambiar acá. Me dice que puedo resumirlo con tabla dinámica, convertir en rango, quiere decir ya quitar lo que es tabla de Excel, insertar una segmentación de datos que lo vimos ayer. Miren que lo vamos a hacer, donde yo puedo insertar, por ejemplo, los pasivos y las cuentas y su clasificación, y puedo hacer un poco más dinámico nuestra información.
Voy a arreglar acá los segmentadores para que se vea un poco mejor. Aquí le voy a decir acá en diseño de tabla donde dice opciones de estilo, le voy a decir que me coloca fila de totales para que al final no me cuente las cuentas, sino que acá me dé el total. Me sume. Entonces, miren que acá yo ahora empiezo a filtrar lo que son los activos corrientes y me dice que son 45. ¿Todos observaron la información? Sí, señor. Perfecto. Si no, le puedo decir que me muestre solamente los activos, pero no corrientes. Me dice que son 75.000. Aquí le puedo quitar el filtro, si no, puedo decir que nada más me muestre los pasivos. Igual me los sumas. Me dice los que son corrientes son 45, los no corrientes serían 31. O que me muestre solamente el patrimonio. O ahora, ¿cuánto es el activo total? Me dice que son 120. Miremos si se cumple la ecuación, que sería pasivo más patrimonio. ¿Cuánto me da acá abajo? En el subtotal. ¿Sí pueden observarlo? 120. Listo. Te quiere decir que en este caso sí me está cumpliendo la ecuación. Mire que el pasivo más patrimonio, que en la ecuación es igual al activo, mire que da 120. Si yo colocara solamente el activo, me va a dar 120. O sea que en este caso yo he clasificado de manera correcta todas las cuentas en activo, pasivo o patrimonio. Esto solamente para que ustedes vieran cómo puede usar un segmentador de datos. Esto lo puedo eliminar normalmente. Aquí puedo quitar esa columna de totales. ¿Cómo la puedo quitar? Me voy nuevamente aquí a diseño de tabla, fila de totales y me la quito. Acá le puedo cambiar el color si yo quiero, como les decía, de acuerdo al estilo que quiera manejar. Entonces, mírense que en este caso acá también yo pudiera entonces insertar una tabla dinámica y a resumir con tabla dinámica. ¿Todos manejan tabla dinámica o saben qué es una tabla dinámica? ¿Me confirman, por favor? Listo, acá me responde Marta que sí conocerán lo que es una tabla dinámica. Perfecto. Entonces, esta dinámica que la manejamos en Excel nos permite resumir grandes volúmenes de datos. Entonces, fíjense que acá, cuando yo me voy acá a la tabla y le digo en diseño de tabla, le digo resumir con tabla dinámica, se me habilita otra ventana. Y me dice tabla dinámica desde la tabla rango. Recordemos que yo le cambié el nombre a la tabla y le coloqué ESF, que es estado de situación financiera. Me dice, elige donde desea colocar la tabla dinámica, es decir, en una hoja nueva de cálculo o en una hoja existente. Vamos a colocarla en esta hoja que ya está y me pide la ubicación. Vamos a decirle que me la coloque en la parte de acá. Le digo aceptar y me ha creado una tabla dinámica en blanco. Recordemos que la tabla dinámica tiene 4 cuadrantes. Uno, los filtros, donde voy a dinamizar la información. Otro, las columnas para ver la información que va de forma que horizontal. Las filas, la información que va de forma vertical. Y los valores, que son los que yo voy a contar o voy a sumar o voy a promediar. En este caso, ¿qué puedo hacer? Yo puedo decir que de forma me coloca aquí la cuenta, su clasificación en filas y va a colocar el valor en valores. Entonces, fíjense que acá yo le he agrupado en activo corriente, no corriente, pasivo corriente, no corriente y patrimonio neto. ¿Todos observaron cómo se realizó la tabla dinámica? Seguimos. Entonces, acá también le podemos colocar ya el detalle. Le decimos que también me coloque el detalle debajo de la clasificación. Entonces, miren que ya aquí me ha ordenado la información en los activos, en los corriente y no corriente, los pasivos en corriente y no corriente y el patrimonio. En este caso voy a cambiar los valores para que sea en formato de moneda. Le pongo el clic derecho y digo que me lo muestre valores como, ya aquí le doy aquí a más opciones. En sin cálculo le digo que por favor, en formato de números, que sea en formato de moneda. Y listo, miren que ya ha cambiado la información y ya he elaborado de forma sencilla, de acuerdo a esta información como estaba. Recordemos una hoja de Word, la pasamos en Excel, extraímos los valores, la clasificamos y luego la hemos resumido en una tabla dinámica.
Fíjense que acá yo también puedo hacer un análisis vertical. ¿Cómo lo puedo hacer? Puedo ingresar nuevamente acá el valor. Ahí primero le voy a cambiar el nombre, le voy a colocar valores. Le digo aceptar. Y al otro, no se puede llamar, le voy a colocar un punto, no se puede llamar igual. Y al otro le voy a colocar que es el porcentaje de participación. Pero ¿cómo puedo cambiar esto para que muestre solamente los porcentajes, tanto valores como porcentajes, para identificar el análisis vertical? Mire que si le doy clic derecho al valor o a la columna en cualquier celda que contenga la columna de participación, le voy a dar clic derecho. Acá donde dice resumir valores o mostrar valores como. Mira, me dice mostrarles como del total general, del total de la columna, del total de la fila, del total de las filas principales o de las columnas principales o del total principal. Entonces miremos acá del total principal a ver cómo nos muestra la información. Digo que sea de la cuenta. Digo aceptar. Entonces miren que acá no me muestra la información como es, me muestra solamente el 100%. Entonces esta no es la opción. Le voy a deshacer de nuevamente acá. Mostrar valores como, le digo acá de las filas principales y mira cómo me muestra la información. Entonces aquí me dice, pero aquí me la muestra sobre el total, es decir, que el activo es un 50%, ¿ya? Pero en el activo mira que el corriente es un 37% y el no corriente es un 62%. El pasivo corresponde al total un 31.67, pero del total del pasivo, el corriente traduce un 59% y el no corriente un 40%. El no corriente, el 96% son de obligaciones con instituciones de crédito a largo plazo y el 3% restante son los pasivos por impuestos diferidos. Y aquí, en el patrimonio, me muestra cuál es la participación también. ¿Me confirma si todos vieron el ejercicio? Es una forma de presentarlo. ¿Me confirman, por favor? Si lo habían realizado de esta manera, lo habían trabajado. Perfecto. Que acá me dice que no lo han trabajado de esa manera. Marta tampoco. Bueno, entonces es una forma también de trabajarlo con una tabla dinámica. Ustedes pueden manipular la información y se evitan de hacer tanto cálculo de forma manual. Porque, por ejemplo, mira, acá tocó hacerlo manual. A cambio, acá con la tabla dinámica también puedes mostrar la información. Acá podemos seguir. Mira que acá no me muestra aquí y podemos ir variando como queremos mostrar la información. Todo está como usted quiera mostrarlo. Y mira que el corriente, ¿cómo traduce? En el corriente, el 53% es del inventario y en el no corriente, la que más representa en el activo es un 29% propiedad, planta y equipo. Y así hay varias formas de ustedes cambiarlo que puedan interpretarlo de alguna manera para poder analizar la información. Entonces, este es el ejercicio que quería que hicieran. Ya la idea es que ustedes lo complementen por aparte y puedan realizar algunos comentarios y poder devolverlo para poder confrontarlo en el grupo de estudio y mirar algunas observaciones que podemos tanto mejorarla o que ustedes puedan hacer un aporte adicional a lo que hemos hablado en las diferentes clases. ¿Correcto hasta ahí? Listo. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de lo que son los ratios financieros. Bueno, los ratios financieros es uno de los instrumentos más usados y de gran utilidad para realizar el análisis financiero de las empresas. Es el uso de las razones financieras, esto es lo que traduce, ya que estas pueden medir en un alto grado de eficacia y comportamiento de la empresa, además que son comparables con los de la competencia y por lo tanto constituyen una herramienta vital para la toma de decisiones.
Como le dice la diapositiva, matemáticamente el ratio es una razón. Esta razón financiera es una relación entre dos cifras extraídas de los estados financieros que buscan tener una medición de los resultados internos y externos de la empresa. Es decir, cálculo matemático. Este cálculo nos provee de información que permite tomar decisiones acertadas. Estos se pueden clasificar en índices de liquidez, de gestión, de solvencia y de rentabilidad. Acá también tengo he agregado otros, total unos 5, y decimos que el primero dice que ratios de liquidez. ¿Cuál es este? Este es el que mide la capacidad de pago a corto plazo. Los ratios de solvencia es el que mide la capacidad a largo plazo, o sea, es caso contrario. Luego vienen ratios de actividad. Este mide la eficiencia con la que se utilizan los recursos. Luego tenemos el ratio de rentabilidad. Este mide la eficiencia de la utilización de los recursos para generar sus operaciones. Luego pasamos a ratios de valor de mercado. ¿Este qué hace? ¿O qué nos muestra? Este va a medir el precio, el valor del mercado por acción del capital accionario. ¿Listo? Ya, si vamos al detalle de la información, de lo que queremos ver ya por cada indicador, vamos a identificarlo y vamos a explicarlo un poco para ampliar la información. Es decir, en este ratio de liquidez que hemos visto, que nos mostraba la capacidad de pago a corto plazo, nos dice que también estos índices que nos muestran, aunque nos permiten ver, es la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. O sea, quiere decir que entre las más conocidas tenemos cuáles son. Tenemos la razón de liquidez general. Esta mide inicialmente la liquidez de manera inmediata, ya que muestra qué proporción de la deuda de corto plazo son cubiertas por elementos del activo, cuya conversión en dinero corresponden aproximadamente al vencimiento de la deuda. En el archivo de Excel que yo les he compartido están varias pestañas. Una pestaña donde se muestra, vamos a mostrarlo acá, es un estado de situación financiera y un estado de resultado. ¿Me confirma si todos pueden ver el archivo? Entonces, este es el estado de situación financiera. Gracias. Ya acá he realizado lo que es la variación absoluta y la variación relativa. Miren que aquí está la variación absoluta, que es comparar 2012 con 2011, 2011 con 2010 y 2010 con 2009. Absoluto quiere decir en dinero o en valor, y relativo, que es en manera porcentual la variación, quiere decir la tendencia. Luego también tenemos el estado de resultado integral. Hicimos el mismo ejercicio. Y luego tenemos acá ya lo que son los indicadores de liquidez, los indicadores de solvencia y los indicadores de rentabilidad. Pero antes de desarrollar, la idea es que conozcamos un poco de cada uno para poder detallarlos y para qué nos puede servir. Entonces, como les venía comentando, el de liquidez, entonces, ¿qué nos muestra inicialmente este? Nos muestra, o qué podemos hacerlo, es dividir el activo corriente entre pasivo corriente. Este rango debe estar entre el 1.4 y el 1.8. Si el resultado es mayor a 1, la empresa tiene una muy buena capacidad para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. Si la muestra o el indicador o el ratio que estamos calculando es inferior a 1, significa que la empresa no tiene activos suficientes para cumplir sus obligaciones a sus acreedores en un corto plazo. Quiere decir que en cualquier momento vamos a tener falta de liquidez. Luego sigue lo que es la prueba ácida. Este indicador es un indicador un poco más exigente, porque mide la proporción entre los activos de mayor liquidez frente a sus obligaciones a corto plazo. Es decir, del total del activo corriente vamos a restar el inventario. Y esa resta o esa diferencia la vamos a dividir entre el pasivo corriente. Esta diferencia, y cuando le dividimos con el pasivo corriente, si el resultado es mayor a 1, significa que la empresa cuenta con activos líquidos para cubrir con sus obligaciones. Entonces, cuando hablamos de líquido, por eso vamos a restarle el inventario. Porque recordemos que el inventario está ahí quieto y de acuerdo a su rotación es que podemos convertirlo en líquido o no. Entonces, pues en este caso, lo que vamos a hacer es restarlo para que se nos muestre los activos como tal, los que son líquidos y que puedo convertir en un corto plazo para poder cumplir con mis obligaciones. De la misma forma, si el resultado es menor a 1, significa que la empresa no tiene activos líquidos suficientes para cumplir esas obligaciones, que es parecido al tema de liquidez general.
el indicador de caja. Esto nos indica en términos porcentuales la capacidad de la empresa para operar con sus activos más líquidos, es decir, sin recurrir a sus ventas de manera exclusiva. ¿Cómo medimos este indicador? El indicador de caja es igual a efectivo y equivalente entre el pasivo corriente. Por lo general, el valor debe ser alrededor del 0,3. Si en dado casos este valor se puede considerar aceptable, aunque el mejor índice siempre está en correspondencia a las características del sector en que se encuentra la empresa. Sin embargo, mientras que el valor de este ratio sean mayores, implicaría tener efectivo en exceso, lo cual también sería perjudicial para la empresa porque el dinero está siendo improductivo porque no está generando ninguna clase de interés. Entonces, miren que acá en Excel, que les he compartido, tenemos los indicadores. Entonces, si me ayudan, por favor, yo les he compartido el archivo de Excel. El activo corriente del 2010, vamos a calcularlo, nos vamos acá a la pestaña de estado de situación financiera y me da el total de activos corrientes del 2010. ¿Cuáles tengo acá? Tengo 2010, 2011 y 2012. Vamos a hacerlo acá en verso para poder arrastrar la fórmula y sea un poco más fácil. Te mira que aquí le doy aquí activo corriente en esta situación financiera y le doy a aceptar. Fíjense que acá yo puedo darle con Shift y la flecha hacia la derecha, le puedo dar después Control D y me arrastra la información. De manera que horizontal. Mire que ya me arroja, sin tener que en el momento hacer el cálculo, me arroja el activo corriente del 2012, 2011 y 2010. Miren que acá están estos mismos valores. Luego me va a pedir el pasivo corriente. Hago el mismo ejercicio, me voy a situación financiera, pasivo corriente, 2012, le doy Enter y arrastro la información hacia la derecha con Control D. Listo. Entonces aquí mira la fórmula me dice que yo tengo que dividirlo para que me dé el indicador. Sí. Activo corriente entre pasivo corriente. Aquí me da la información. ¿Tú cambiaste los años? Sí, lo invertí para colocarlo que fuera un poco, para poder correrlo. Igual es lo que puedes cambiar acá, del 2012 hasta el 2010, lo pasas del principio del 2012 y 2010 lo colocas al final. Es como para que hacerlo un poco más fácil y rápido y poder arrastrar la fórmula hacia la derecha. Pero no hay ningún problema como tú lo puedas realizar. Te mire que acá ya he hecho la operación matemática de dividir los activos corrientes frente a los pasivos corrientes. Entonces aquí también arrastro la fórmula con Control D y me arroja la información. Aquí puedo decirle que me deje solamente 2 decimales. Listo. Entonces, ¿qué nos muestra esta información? Miren que en el 2012 la liquidez general o razón corriente fue el 1,62 frente al 1,74 del 2011 frente al 1,49 del 2010. A esto también yo le puedo colocar, si quiero, para que sea un poco de manera ilustrativa, le puedo insertar de pronto acá unos mini gráficos. Aquí en insertar, le digo mini gráfico, voy a hacer un gráfico de línea de pérdidas y ganancias o de columnas. Entonces, le doy aquí en columnas, me pide la información y voy a seleccionar los 3 indicadores o ratios que he calculado. Le doy a aceptar y mira que aquí ya me coloca mi inserto mini gráfico donde me muestra que a nivel visual estamos viendo que el ratio mayor lo tuvimos en el año 2011. ¿Todos pudieron observarlo? No, señor, ¿me podrías repetir? Perfecto, vamos a repetir. Listo. Será aquí un poco más amplio. Listo. En la pestaña de insertar hay una opción que dice mini gráficos. Hay 3 opciones que dice líneas, columnas o pérdidas y ganancias. Ya está el que usted desee utilizar para este caso. Como es tendencia, vamos a colocarla, puede ser de columna o puede ser de líneas. Si yo le colocara el de columnas, al darle clic, se me habilita una nueva ventana. Voy a compartir de nuevo porque no le está apareciendo la ventana a ustedes. Listo. ¿Me confirma si nuevamente ven mi pantalla?
Perfecto. Es que aquí en insertar, señor. gracias, aquí insertar, mira que me voy aquí en la pestaña insertar, acá hacia la derecha donde dice mini gráficos, hay una opciones que muestra lo que son mini gráficos de líneas, de columnas o de pérdidas y ganancias. Todos observan esas tres opciones, donde tengo el mouse. Sí, señor. Entonces miren que acá, al darle clic en cualquiera de estas opciones, en este caso voy a utilizar el de columna inicialmente, se me habilita otra ventana. Esta otra ventana que nos muestra dice crear mini gráficos. ¿Sí? ¿Todos logran observarlo? Perfecto, ¿todos Sí. logran observarlo? Listo, entonces miren que acá me pide rango de datos. Voy a seleccionar todos los ratios que he calculado. Es decir, de la celda C13 hasta la celda E13. Al darle a aceptar, se me inserta un gráfico de columnas. Ahora sí todos pueden observarlo. Y puede ser un poco más amplio para que me muestre la información. Y mira que de manera visual que me muestra, en el orden en que está la información, me dice que la columna más alta o la que tiene mayor valor es el año 2011, donde yo tuve un ratio mayor con respecto al 2010 y al 2012. ¿Todos lo observaron? Sí, señor. Por favor. Listo. O también podría utilizar el de líneas. Voy nuevamente a insertar mini gráficos, línea, selecciono la información y le doy a aceptar. Y mira que acá de forma de línea me muestra que tiene un pico, es decir, en el año 2011, y luego baja, que es el más bajo, que fue en el año 2010. En este caso, creía que el de columna es un poco mejor que nos muestra la información. Le vamos a dejar el de columnas. Listo. Ahora vamos a calcular lo que es la prueba ácida. Me dice activos corrientes menos el inventario o existencias entre el pasivo corriente. Entonces me voy acá a activo corriente, en el estado de situación financiera, activo corriente. Le doy hacia la derecha, con shift sostenido y clic control D para que me arrastre la información. Miren que es la misma arriba. Luego tenemos las existencias, que serían los inventarios. Aquí están los inventarios, que es 541. 2012, lo arrastro para el año 2010 y luego calculo lo que es el pasivo corriente. Obviamente esta situación financiera, pasivo corriente, total pasivo corriente, y arrastro la información. Ahora sí empezó a calcular el indicador. Entonces me dice, igual, abro paréntesis, me dice que el activo, le tengo que restar las existencias, cierro paréntesis, luego lo tengo que dividir ese resultado entre el pasivo corriente. Listo. Me dio el indicador. Aquí puedo copiar formato para que me muestre la misma información y arrastro la información hacia la derecha. Voy a ampliar un poco la columna, la fila, perdón, organizar la información y si quiero también le puedo insertar un mini gráfico que nos muestre la información. Listo. Entonces mire que en este caso contrario, la prueba ácida nos dice que el ratio más alto lo tuvimos en el año 2002. Y también nos muestra una tendencia que va en aumento. Es decir, en el 2010 tuve el 1%, perdón, el 1, el 2011 fue el 1.09 y ya en el 2012 tengo el 1.24. Perfecto. ¿Todos observaron el ejercicio? Sigamos acá con la razón de caja, que es el efectivo equivalente de efectivo versus pasivo corriente. Me voy a efectivo y que es de efectivo, que es este. Le doy hacia la derecha. Pasivo corriente, puedo utilizar este mismo si quiero. Y le doy también a la derecha. Y calculo el indicador. Es efectivo entre pasivo corriente. Perfecto. Listo. Entonces la razón de caja que nos va a mostrar sería en porcentaje. Me dice que los pasivos, mira que cuánto representa el efectivo.
un 30% en el 2012, un 7% en el 2011 y un 13% en el 2010. Vamos a insertar también lo que tiene que ver con el mini gráfico. Acá en insertar columnas. Perdón. Acá selecciono los indicadores y le doy a aceptar. Y mira que acá también de manera visual cómo nos muestra la información. ¿Todos observaron la información? ¿Me confirman, por favor, si vieron el ejercicio? Sí, profe, pero espéranos un poquitico. Tranquilo, aquí estamos. ¿Preguntas hasta el momento? Me confirman, por favor, y qué les ha parecido. Acá bueno, Marta nos decía, Nora, perfecto. Bueno, Malve me decía que repetía la prueba ácida, vamos a repetirla. De la prueba ácida, mira que nos muestra, nos dice que es el activo corriente menos el inventario entre el pasivo corriente. Es lo que nos muestra la información. Marta dice que todo está claro. Excelente, Marta. Miren cómo lo vamos a hacer. Vamos a eliminar nuevamente los indicadores. Y lo vamos a hacer nuevamente. Recordemos que nos decía la prueba ácida. Nos dice, este indicador es un indicador que es un poco más exigente, porque recordemos que del total activo corriente vamos a quitar un activo que es el menos líquido, que en este caso es el inventario. Luego, eso lo vamos a hacer frente al pasivo corriente, vamos a hacer una división. Para el 4 nos da el rango. Miren que acá yo puedo colocar el mismo activo corriente aquí arriba, le doy hacia la derecha. Las existencias, si me toca buscarlo en esta situación financiera, porque no lo tengo acá, que está en la celda B5, y arrastro también la información. Luego los pasivos corrientes, puedo utilizar este mismo que está acá arriba, y lo arrastro hacia la derecha. ¿Cómo calculo el indicador? Usted me dice, la fórmula, abro paréntesis, el activo corriente debo restarle el activo menos líquido, que en este caso son existencias o inventarios. Cierro paréntesis para que me haga inicialmente esa operación. El resultado de esta operación voy a dividirlo frente al pasivo corriente y le doy a aceptar. Te llamé acá 1,32 para el 2012, arrastro hacia la derecha la fórmula, control D, y ya me arroja 1,67 y 1,36. Te mire que acá en unos comentarios que me dice, el rango estándar está, o el rango ideal debería estar entre el 1,2 y el 1,4. Entonces, que en este caso, miren que acá todos cubren ese rango mínimo, que sería el 1,2, y en algunos casos están en ese rango de 1,2 a 1,4, a excepción del 2011, que supera esos dos indicadores de muestra. O de ejemplo. ¿Me confirmas, a ver si ya fue un poquito más claro, o me confirmas si de pronto hay alguna duda? Sí, profe, muchas gracias, me quedó claro. Profe, una consultica. Sí, señora. ¿Cómo cuando yo le doy control D, me toca hacerlo columna por columna? No, No mira se cómo puede tomar las dos. ¿Cuáles? Digamos, yo le doy más en el 2012 y luego Sí. para copiar la fórmula en el 2011 y 2010 me toca hacerlo por cada columna. No, mira lo que vas a hacer. Cuando coloques el primer dato, en este caso el 2012, claro está, debe estar la información así de seguido, 2012, 2011, 2010, por eso hay que invertir el año. Entonces, mira que lo que hace es que la primera celda que ya contiene la información inicial, con el shift sostenido y la flecha hacia la derecha, vas a seleccionar
otra celda a donde quiere que se arrastre la fórmula. Como eso ya queda seleccionado, sueltas el shift y la flecha, lo que vas a darle es control D. Eso de manera automática lo que hace es que hacia la derecha te corre la fórmula que acabas de insertar en la celda C15. Mira cómo lo voy a hacer. Tengo ya... Lo hice y ya lo hice, profe, y me dio. Perfecto. Profe, y qué pena otra cosita. Es que cuando Profe, una estábamos haciendo el pregunta. ejercicio en la tabla dinámica, los números no me suman, aparece como recuento. ¿Cómo lo convierto de...? Perfecto. Entonces, recordemos, listo. Todos ven nuevamente en donde tengo la tabla dinámica, ¿me confirman? Pero fue en la otra, en la primerita, en esta que tiene a mano izquierda. Ah, en esta. En esa sí, esos números me quedaron como texto. O sea, Listo. yo Entonces, los mira, sumo y me sale recuento. mira lo que puedes hacer. Uno es que seleccionas la columna B donde está la información o donde pronto tuvo que haber quedado la información después de haber extraído la información. Le das nuevamente en datos, le das en texto en columna y le das siguiente, siguiente y finalizar. O sea, que decir que te cambia la información de columna a número, de texto a número, perdón. O si no, si en dado caso viene antecedido el valor con un signo de error que se asoma acá en la parte superior izquierda. Al seleccionar toda la columna te va a aparecer un triángulo que te permite. Es más, vamos a hacerlo nuevamente para que tú veas cómo pasa a test. Datos, siguiente, siguiente, y aquí es test. ¿Me confirmas si te quedó la información? Sí, señor. Listo. Entonces, fíjate que cuando está en texto, mira que en la parte superior derecha se coloca como un triangulito hacia la izquierda, hacia arriba, de un color. Si logran verlo, ahí tú logras identificar que el dato que está ahí está en tipo texto. Para el caso de los números. Entonces, si lo hagamos así, mira que no me va a sumar porque lo que hace es que me recuenta porque lo toma como texto. Por eso no me lo puede sumar. Entonces, fíjate que cuando yo selecciono todos los números, mira que en la parte superior izquierda se me habilita un triángulo. ¿Sí logras verlo? Sí, señor. Al darle clic, te salen unas opciones. Dice, número almacenado como texto, convertir el número, ayuda sobre este error, omitir error o opciones de comprobación de error. Lo que va a hacer es decirle convertir en número. Y ya te convierte toda la información en número. Listo. Sí, profe, pero no me sale pues a mí no me sale el triángulo acá. Cuando lo selecciono. Listo. ¿Qué te sale? ¿No te sale, no te sale nada? No me sale nada, no. Pero te sale de esta misma manera que lo estoy mostrando yo, así con el triángulo hacia arriba en la parte superior izquierda. No, el triángulo no aparece para convertirlo. Ah, No me aparece perfecto. como texto. Mira lo que vamos a hacer. Selecciona todos los colores, así como lo he seleccionado yo. Le das en datos, le das texto en columnas, Sí. siguiente y finalizar. Sí, señor. ¿Listo? ¿Ya te cambió a número? Sí, señor. Sí. Listo. Ahora también Gracias. le puedes cambiar el formato. Le das clic derecho y le cambia el formato que te lo muestre en moneda con decimales o sin decimales. Ya está como ustedes quieran trabajar la información. Y listo. Listo, muchas gracias, profe. Listo, nada, estamos para servirle. Entonces, ¿qué les pareció el cálculo de los indicadores de liquidez? Y adicional, mira que le hemos agregado un componente adicional, que es unos gráficos para que sea un poco más visible. Profe, yo tengo una pregunta. ¿La escucho? Una inquietud más que todo. Lo que pasa es que la prueba ácida no me da igual a sus porcentajes. Pero si no estoy mal, es que en la explicación agarras el valor de efectivo, no de inventarios. Ah, perfecto, vamos a verificarlo enseguida. Tienes toda razón, coloqué B5, muchas gracias. Entonces, mira lo que voy a hacer. Vamos a corregirlo acá, gracias. Inventarios, que es acá 541, es cuando le hice la corrección. Y listo. ¿Me confirmas si ahora sí te da igual, por favor? Sí, señor. Listo, muchas gracias por la corrección y gracias por el aporte. Entonces, fíjese que de esta manera, mire cómo hemos calculado estos indicadores
que nos muestra la información, no solamente plana, sino que también de gráfica, de manera interpretativa, ya nos muestra enseguida, de pronto, en qué año el indicador, el ratio o lo que estamos calculando, nos muestra de manera visual dónde tuvo la mayor participación o dónde tuvo el mayor volumen. Fíjense que para razón corriente fue en el año 2011, para la prueba ácida fue para el año 2012 y razón de caja fue también 2012. Y mire que muestra algo muy bajo, en este caso para el año 2011. Miren que también en este caso para la prueba ácida, aquí nos muestra también una tendencia, quiere decir que va con una tendencia hacia arriba. Miren que arrancamos con 1, 1,09 y después 1,24. Aquí también nos puede mostrar la información. Listo. ¿Qué les pareció hasta el momento haber calculado los indicadores de liquidez y le hemos ingresado acá unos minigráficos? Me decía si algunos ya habían confirmado, habían trabajado con minigráficos, la habían insertado o trabajan con unos gráficos normales o mostraban información con gráficos. Yo no he Profe, usado una información pregunta. con gráficos. Listo. ¿Y qué les pareció? Listo, acá tengo alguna participación. Excelente. Bueno, aquí Nora tiene una pregunta. Nora, te escuchamos. Sí, Gracias por es participar. que quería saber si ahora cuando usted invirtió los años que aparecían 2010, 2011, Y 2012 y 2012. lo invirtió 2012, 2011, 2010, simplemente los borró y los invirtió, o también hay una forma de coger un rango de fechas y invertir la información. Bueno, yo en este caso lo hice aquí para hacer un poco más rápido. Lo que hice fue realmente aquí modificar el 2012 o el 2010. Pero mira que acá Ujú, tú también lo puedes hacer por medio también de un buscar B. Es decir, ujú. vamos a hacer acá el ejercicio de otra manera. Pero tiene que estar escrito de manera igual. ¿Sí? Aquí sería total activos corrientes. Fíjense que acá yo cuento, inicialmente acá está en la columna A, B, esto tiene acá unos números, yo puedo contar cuántas columnas tengo. Sería una columna, 2, 3, 4, 5, listo. Entonces mira que la información del 2012 está en la columna B y si la cuento hacia la derecha sería la columna número 2, perfecto. Entonces mira que acá yo puedo colocarle que me busque la fórmula buscar B, me confirma si todos ven el asistente de funciones de insertar funciones. Sí, Listo. Entonces acá yo puedo utilizar todas o las que he utilizado recientemente. En esta está el buscar B que la utilizo. Esta función me permite 4 argumentos. Uno, el valor buscado, que voy a buscar el total de los activos corrientes, la información dónde está en una tabla, en una matriz, que es en el estado de situación financiera. Tendría que me voy acá a segundo criterio, le voy acá y selecciono las columnas hasta donde yo quiera seleccionar, hasta el rango. Fíjense que cada vez que yo muevo el mouse, miren que en la parte de arriba sale el rango y sale cuántas columnas está tomando el rango. Si logran observarlo cada vez que lo muevo, sí. listo. Entonces miren que ya acá por defecto inicialmente yo sé que está en la fórmula, el año 2012 está en la columna 2. Te digo, aquí pide indicador de columna. Aquí debo colocar el número o el de columna donde se encuentra la información que yo requiero. Le voy a dar acá 2 y le digo que en este caso rango, en este caso me pide si es falso o verdadero. Si es falso, perdón, verdadero es 0 o le puedo colocar verdadero para que le dé una coincidencia exacta. Entonces le voy a aceptar. Entonces verifiquemos si está bien la información. Entonces mira que acá me arrojó 94.474. Verifiquemos qué información tomó.
Activos no corrientes. Somos los. Verifiquemos a ver qué pasó. Activos no corrientes. Listo. Había colocado verdadero o falso. Entonces, miren que acá ya le coloqué, le puedo colocar 0 o falso, porque si le coloco verdadero me da un valor aproximado. Mira, aquí coloco falso o coloco 0 y mire que apenas que yo coloco los valores, mira que aquí ya me arroja, antes de aceptar, ya me arroja el dato de que le voy a aceptar. Miren que acá ya yo tengo la información que está de total corriente, activo corriente del año 2002. Si yo quisiera acá también correrlo, miren que acá voy a hacerlo de otra manera. Indicador de columnas. Voy a decirle que esté acá la información y le doy a aceptar. Entonces, como no tengo nada de valor acá, me sale que error. Entonces, aquí le voy a colocar que está en la columna 2, que está en la columna 3 y que está en la columna 4. Entonces, esta fórmula yo puedo arrastrarla, pero tengo que ver la información que estoy arrastrando. Perfecto. Entonces, fíjense que acá no me da el mismo valor, aquí me da la del 2010. ¿Sí ven? Y no la del 2011. Entonces, verifiquemos, la del 2011 está en la columna número 3, pero miremos cuál es el rango que está tomando. En este caso sería la celda que G11, que es esta. O sea que esta yo debo fijarla para poder correrla. Si logran verlo, y que el rango es de la A a la K. Es decir, desde la celda columna A hasta la K. Esto debe estar fijo para que me pueda funcionar la fórmula. Te le voy a dar inicialmente fijar la fórmula con F4, que es la celda esta que voy a evaluar, y que el rango sea acá. Aceptar. Aquí yo le voy a dar acá, ahora sí le doy a la derecha, con Shift y la flecha hacia la derecha y le doy Control D. Y miren que ahora sí me arroja la información. ¿Sí logran verlo? Sí. O sea, esta es una fórmula sencilla. Hay también otras opciones. Mira que aquí yo puedo cambiarlo y puede ser dinámico. Entonces, por ejemplo, yo no creo que sea en el 2000, me muestra inicialmente en el 2012. Acá, aquí me va cambiando la información que me va mostrando. ¿Sí ves que es dinámico? Sí. Porque lo he amarrado o lo he relacionado con esta celda que me muestra el indicador de columna que quiera que me traiga la información. Sí. Yo le coloco 2 y nuevamente mira que son los mismos valores que están acá. Si en dado caso quisiera los pasivos corrientes, hiciera también el mismo ejercicio. De cómo está escrito pasivo corriente. Total pasivo corriente. Y lo hago acá. En este caso, no puedo fijar la fórmula solamente que me quede fijada a la celda G11 porque tengo que arrastrarlo hacia abajo. Igual pasa con esto. Aquí sí puedo dejar que acá y tengo que fijar son estos valores que están acá. Aquí voy a fijar H8, que son los valores que voy a ir cambiando. Pero no vale que me fije todos, sino que me fije solamente la fila 8. Te viene que acá nuevamente F4 y miren que solamente el signo peso no sale para la H y la 8, sino solamente para el número 8. Igual lo hago para la celda G11. Al fijarme G11, quiere decir que no se me va a mover de ese valor. Siempre me va a evaluar el valor de la celda G11. Si yo le coloco entonces que ya no me fije toda la fila y la columna, sino que solamente me fije la columna G, porque la voy a arrastrar hacia abajo. Miren que acá la muevo nuevamente y me sale que me va a fijar la celda G11, pero nada más la G y la 11, el número 11 de fila no me lo va a fijar. Entonces miramos a ver si no funciona. Lo arrastro a la derecha, mismos valores, y lo que voy a bajarlo ahora para el pasivo, le doy Control J y me confirma que sí está la información correcta. Miren que están los mismos valores que están acá. Y listo, también es otra forma también de poder trabajar con información, con diferentes fórmulas en Excel. Sí. Perfecto. ¿Qué les pareció hasta ahí? Bien. Ahí toca, mientras uno va aprendiendo, es copiar.